al llegar al periodonto nos va a generar toda esa reacción, esa interacción entre las células de defensa y los microorganismos, porque ya por eso iniciaba, ¿no? Con ese análisis del surco gingival para entender esa dinámica constante que existe entre el microorganismo y nuestro sistema de defensa. ¿Y qué nos va a generar? ¿No? Va a haber una actuación de estos productos, ¿no? de estos carbohidratos, de este azúcar, ya metabolizada, ya en su porción más pequeña, ¿no? Por eso hablamos de esta formación de productos finales de la glicosilación o glucación avanzada, va a llegar a formar ateromas, va a llegar a formar enlaces covalentes del LDL, ¿no? Al formar estos ateromas que se van a ir pegando, adheriendo hacia las paredes de los vasos sanguíneos, va a aumentar el espesor de los vasos sanguíneos, ¿no? Y va a existir esa relación entre célula-célula, célula matriz o matriz y matriz. En términos clínicos, ¿cómo va con el tiempo, vamos a observar esto en nuestro paciente diabético? Con la alteración de la cicatrización, con la alteración de la presión sanguínea, con la alteración nutricional en las zonas más distales de nuestro cuerpo. Y una de esas, vuelvo a repetir, una de esas zonas más distales es el periodonto. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es los vasos sanguíneos, la elevada cantidad de azúcar va a elevar la permeabilidad capilar, va a generar mayor actividad oxidativa, va a generar mayor actividad inmunoinflamatoria, ¿no? Con presencia de monocitos, macrófagos, y también la liberación, ¿no? De parte de estas células de defensa, la liberación de citoquinas proinflamatorias y citoquinas inflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral alta. Entonces, en conclusión, ¿qué nos va a generar? Una inflamación crónica. Y ese nombre tiene bastante relación con esta otra terminología, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la periodontitis también es una inflamación crónica. Y viene esta relación que existe entre, entre ya la diabetes y la enfermedad periodontal. Vamos a ir analizando entonces qué pasa entre la salud bucodental y la diabetes. Entonces, los neutrófilos van a alterar su adherencia a quimiotaxis y fagocitosis. ¿Y por qué hablamos de los neutrófilos? Los neutrófilos son las células que van a salir, ¿no? En primera instancia a defendernos. Ya la clase pasada, ¿no? O, perdón, la sesión pasada, cuando hablábamos de gingivitis y hacíamos ese análisis de la inflamación, veíamos que los neutrófilos eran los primeros, ¿no? Los leucocitos polimorfonucleares eran los primeros en salir a defendernos. En un contexto militar, los leucocitos polimorfonucleares o los neutrófilos vendría a ser la tropa de nuestro ejército. Y si la tropa no funciona bien, ¿no? Si estas células no van a defendernos bien, entonces la inflamación se va a volver mucho más severa. Va a haber presencia de un fenotipo sensible de monocitos y macrófagos. Entonces, que son células ya mucho más especializadas que van a funcionar, ¿no? Como células presentadoras de antígeno para poder atraer a otras células de defensa mucho más especializadas. En otras palabras, van a ser contribuyentes de una respuesta inflamatoria mucho más exagerada frente al microorganismo. Entonces, ¿qué va a generarnos esto? Una persistencia del microorganismo a nivel de la bolsa periodontal. Va a haber aumento de la producción y concentración de citoquinas y mediadores proinflamatorios. Y va a haber presencia de estos mediadores inflamatorios a nivel del líquido clavicular, a nivel del surco gingival. Y algo que no queremos, no nos gustaría que aparezca es también que en este caso va a existir aumento de presencia de una citoquina destructora de proteínas formadoras del tejido conectivo, como son las metaloproteinasas de la matriz. Estas metaloproteinasas de la matriz
van a contribuir con la destrucción del hueso alveolar y del tejido conectivo, generando esas recesiones gingivales de nuestro paciente, generando la movilidad dental que muchas veces son causantes de la asistencia del paciente a nuestro consultorio. Entonces, va a haber un aumento de la inflamación periodontal, pérdida de la inserción y disminución de la masa ósea, ¿no? En conclusión, ¿ya? Ahora, la relación clara va a haber entre diabetes y la enfermedad periodontal es que en condición del paciente diabético va a haber bastante o una considerable destrucción de los tejidos de soporte de nuestras piezas dentales. Entonces, por eso que las asociaciones de diabetes, ¿no? Las asociaciones ya de nuestros amigos médicos, eh, incluyen a la enfermedad periodontal como una característica del paciente diabético. ¿Y qué más vamos a observar? En el paciente diabético vamos a observar disminución del flujo salival. Mire, además de esa acción que existe, ¿no? Pues dentro de los tejidos, de las células de defensa, ¿no? De las células que componen los vasos sanguíneos, eh, también se añade una disminución del flujo salival, porque nuestra saliva actúa como un medio protector, pero en este caso disminuye el flujo salival, ¿no? Por una alteración bilateral no neoplásica de las glándulas parótidas, ¿no? Muy común en nuestros pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué nos genera? Serostomía y disminución del fluido clavicular. Entonces, al no haber saliva, los microorganismos empiezan a actuar con mayor severidad. Y vamos a observar, ¿no? Tres condiciones claras. La presencia de queilitis comisural, la presencia de caries y mayor presencia de enfermedad periodontal por el aumento, ¿no? Y la agresividad, o sea, aumento en la agresividad de estos microorganismos, de los microorganismos cariogénicos, como por ejemplo, ¿no? El Streptococcus mutans, el Lactobacillus acidophilus, y, eh, y dentro de lo que hablábamos, en la enfermedad periodontal va a haber, ¿no? Aumento de bacterias periodontopatógenas como la Prebotella intermedia, la Porphyromonas gingivalis y algunas como las capnocitofagas, ¿no? Generándonos cuadros de gingivitis y periodontitis de alta severidad. Entonces, el buen control del azúcar en sangre para nuestros pacientes va a generar también un buen control de la enfermedad periodontal. Ahora, pero si mi paciente ya tiene diabetes y tiene enfermedad periodontal, entonces, de repente nuestros amigos endocrinólogos van a tratar de controlar y equilibrar esa hiperglicemia, pero va a ser renuente, va a ser resistente este control. Y cuando abre la boca nuestro paciente, vamos a encontrar gran cantidad de microorganismos. Ahí entra nuestra tarea, amigos, colegas, ¿no? Nuestra tarea de darle importancia a la enfermedad periodontal. Y cuando nosotros sabemos que es de repente algo tan simple, el control de estos microorganismos, ¿no? A través del cepillado, a través de procedimientos mecánicos de nuestro consultorio y a través de un control periódico de de la formación del biofilm. Entonces, vamos a ver los casitos que hemos ido analizando aquí en el hospital, ¿no? Porque esta es una paciente diabética. Veamos, mira, el grado de destrucción y la formación del biofilm, y ha perdido muchas piezas dentarias por estas características, ¿no? O por esta enfermedad sistémica. Y observemos cómo va siendo cada vez más severa. Ahora, de hecho que sí, tenemos que hacer un análisis periodontal. En estos casos sí es necesario hacer un periodontograma. Pero en esta paciente, mire, va recuperando, se va controlando el azúcar, pero la paciente muchas veces declina dentro de lo que es su higiene, sus hábitos de higiene, ¿no? Y vemos, es una paciente de 49 años,
¿m? Que padece de diabetes mellitus. Y es esa relación existente, ¿no? Veamos este otro casito también que es de nuestro hospital y vemos, ¿eh? Cuánta placa bacteriana. Y eso es lo que le decía, ¿no? De repente sus hábitos no han sido los mejores. Y si sus hábitos, ¿no? Dentro del cuidado de su integridad, ¿no? Cuidado alimenticio, no son los adecuados, mucho menos van a ser para la cavidad bucal. Pero nuestra tarea es cambiarle ese chip al paciente, ¿no? Cambiarle esa forma de pensar. Hacemos igual el análisis periodontal, vamos determinando cómo va disminuyendo el nivel de inserción clínica, ¿no? Igual, en este caso es una paciente de 72 años, mire, eh, visitas al odontólogo acá, pocas veces, muy similar al anterior, ¿no? Y el antecedente sistémico, la diabetes. Nuestro diagnóstico en este caso sería, ¿no? Como no observo bolsas periodontales, gingivitis, inducida por biofilm, modificada por una enfermedad sistémica o modificada por la diabetes. Y así tenemos este otro casito, también de nuestro hospital, como observamos en la imagen, ¿no? En la placa bacteriana, pero en este caso sí existe ya presencia de bolsas periodontales. Entonces hay una enfermedad periodontal activa. Entonces este paciente lo más probable, ¿no? Si no controla el azúcar y tampoco controla la formación de este biofilm y el avance de la destrucción de los tejidos de soporte, lo más probable que en 6 meses venga con menos piezas dentales. Y entra ahí nuestra tarea. Otra enfermedad que nosotros manifestamos era la enfermedad cardiovascular, que es, o las enfermedades cardiovasculares, que también son de mucha importancia dentro de nuestro medio, porque a medida que nosotros avanzamos en edad, también entramos en un deterioro de nuestro sistema por muchas razones, ¿no? Entonces, hay diversos factores que van a hacer que cambie ciertos hábitos y estos hábitos influyan dentro de estos órganos tan importantes, ¿no? Dentro del contexto sistémico. Entonces, uno de ellos es la edad. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo o vamos deteriorando nuestros órganos. El otro es el sexo, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la relación, quién se preocupa más, ¿no? O el sexo femenino o el sexo masculino. Entonces, en estos casos, a veces, ¿no? Y en muchos estudios se ha visto, ¿no? Que el sexo femenino son los que tienen mayor susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular. Pero si nosotros hablamos del tabaquismo, esto, en relación al tabaquismo, los varones fuman más y se va equilibrando. Entonces, por eso que hablamos de estos múltiples factores contribuyentes con la enfermedad cardiovascular. Entonces, es la edad, el sexo, el bajo nivel socioeconómico, el estrés y el tabaquismo. Hoy en día todo el mundo está estresado. Después de la pandemia, hasta las mascotas de su casa están estresadas, ¿no? Pero el estrés también, ¿cómo va a influir, ¿no? Eso es otra condición sistémica que va a influir también dentro de lo que es la integridad de nuestro periodonto. ¿Mm? Ahora, acá, mire, este es otro aspecto que nos habla en mucha evidencia científica, ¿no? Hay o existe un gran porcentaje de pacientes con enfermedad periodontal que sufre enfermedad cardiovascular. Y eso es claro, porque acá en el hospital, bueno, también, ¿no? Dentro del análisis, las interconsultas que se nos ha realizado, hemos observado que estos pacientes que tienen enfermedad periodontal también tienen esta característica, ¿no? O sea, los pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares tienen esta característica de la enfermedad periodontal. ¿Qué quiere decir? Vienen, o cuando vamos a hacer el análisis, hay inflamación gingival, hay una litosis marcada, y cuando hacemos el análisis o el periodontograma, observamos en muchos casos presencia de bolsas periodontales, y esa relación clara que existe. Ahora, lo otro, que tendríamos que hacer un análisis
Sí, la enfermedad periodontal va a ir generando, al igual, ¿no? Que en la diabetes va a ir generando ateromas, va a ir generando liberación de grandes cantidades de citoquinas que son contraproducentes para estos vasos sanguíneos y para el corazón. Ahora, cuando nuestro paciente ya está en tratamiento, tendríamos que determinar si los medicamentos van a ser contraproducentes también para el periodonto. Y dentro de este contexto hablamos, ¿no?, que las enfermedades cardiovasculares más comunes a tener en cuenta dentro de lo que es el tratamiento odontológico son las arritmias cardíacas, enfermedades de arteria coronaria, enfermedad de válvula cardíaca, hipertensión. Esta es importante, ¿no? Muchas veces llega al consultorio, es nuestro consultorio para extraerse un diente y el paciente manifiesta, ¿no? Padezco de hipertensión arterial. Y si somos un poquito más analíticos, observamos ya todo el contexto de la cavidad bucal, o nos damos al menos un poquito más de tiempo para poder sondear, ¿no? Y vamos a encontrar presencia de bolsas periodontales o las características de la presencia de la enfermedad periodontal, ¿ya? Otra que tendríamos que tener en cuenta es el trasplante del corazón y las endocarditis bacterianas. ¿Cómo vamos a observar? ¿No? Por el consumo de los medicamentos puede generarnos de estos agrandamientos gingivales exagerados en nuestro paciente. Y muchas veces pueden venir al consultorio, ¿no? Y podríamos de repente hasta pensar en hacer una plastía gingival. Pero primero tendríamos que hacer ese análisis periodontal y su relación con la enfermedad sistémica. De repente, tan solamente cambiando de medicamento, ¿no? O sea, hacemos la interconsulta sugiriendo al cardiólogo, al médico tratante, que puede haber una relación de este agrandamiento gingival por el consumo del medicamento que se le haya prescrito. Entonces se sugiere el cambio de medicamento. Muchas veces, tan solamente haciendo el cambio del medicamento, este agrandamiento gingival o esta inflamación gingival exagerada se salvaguarda, ¿no?, sin necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos ostentosos. Si vamos a hacer, de hecho que sí, algún procedimiento mecánico para el control del biofilm, porque ese agrandamiento gingival tiene que ver mucho también con la estimulación de la placa bacteriana. Entonces, tendríamos que hacer por un consenso, ¿no?, de la Asociación del Corazón, Asociación Americana del Corazón, que para hacer un tratamiento periodontal u odontológico en un paciente cardíaco tendríamos que hacer o prescribir o hacer una profilaxis antibiótica. Entonces tenemos acá los medicamentos, puede ser amoxicilina, ampicilina, cefaloxina, clindamicina, citromicina, y, y la dosis para adultos y para niños. Ahora, ¿cómo vemos? De repente van a venir en estas condiciones, ¿no? Este es un paciente que hemos visto igual acá en nuestro establecimiento, en el Hospital Carrión, donde observamos esta característica, ¿no? Y si lo presento es de repente este paciente que viene con estas arritmias cardíacas, además de un paciente alcohólico, que tiene una condición periodontal o una enfermedad periodontal de alta severidad. Que veamos la pérdida de tejidos de soporte y la inflamación que existe. Y la gran cantidad de placa bacteriana. Y esa relación existente, ¿no? Posiblemente, si sacaríamos todas estas piezas dentarias o de repente tan solamente limpiando, podría mejorar su condición sistémica. Y si hablamos en los pacientes, ¿no?, con enfermedad cardiovascular, nosotros tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Estos microorganismos que nos van a generar. Si volvemos a esta diapositiva, estos microorganismos están generando un estímulo constante a nuestras células de defensa. Lo que están haciendo nuestras células de defensa al inflamar, ¿no?, al enrojecerse o al generar sangrado o supuración en muchos casos, lo que está haciendo es tratar de evitar que estos microorganismos vayan más adentro, más al interior del cuerpo de nuestro paciente. Entonces hay alta liberación de citoquinas, ¿no?, como la interleuquina 1 beta.
Entonces, la presencia de esta interleuquina, de esta citoquina, puede ser un marcador claro de en qué o cuánto deterioro existe, ¿no? Del corazón y de los grandes vasos en relación a las concentraciones de interleuquina. ¿Okay? Y esta va a tener bastante relación también, ¿no? Con la presencia de los enlaces, ¿no? Del colesterol, de los enlaces monovalentes y no bivalentes, adheriéndose hacia las paredes de los vasos sanguíneos. Evidencia científica tenemos bastante al respecto, si es que queremos hablar, ¿no? De esa relación que existe entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos bastante para poder hacer un análisis, para poder determinar. Y la gran mayoría llegan a este consenso, ¿no? Todo este resumen que les estoy brindando el día de hoy. Cuando hablamos la otra condición, ¿no? Las enfermedades sanguíneas, es otra condición que también tiene, vamos a ver que en nuestra población hay bastante o son de regular prevalencia, pero estas tienen influencia también sobre el periodonto de nuestros pacientes. Perdón. Vamos. ¿Y cuáles son? Si hablamos de enfermedades sanguíneas, ¿no? Hablamos del síndrome de Chiari-Higashi, granulomatosis crónica, síndrome de hiperglobulinemia E, neutropenia benigna, neutropenia cíclica, deficiencia de adhesión leucocitaria, leucemia, síndrome de papiloma Lefebvre, neutropenia congénita, síndrome de Feltis, síndrome de leucocito perezoso, agranulocitosis, púrpura trombocitopénica, ¿no? Y más enfermedades sanguíneas, que la gran mayoría van a manifestarse en la cavidad bucal con una destrucción severa de los tejidos de soporte de las piezas dentales. Entonces, en muchas circunstancias vamos a observar la presencia de gingivitis, la presencia de periodontitis en sus estadios avanzados. Estamos hablando del estadio 3, estadio 4. Muchas veces hace el control de la periodontitis o muchas veces, a pesar de ese control, a pesar del control del biofilm, vamos a observar periodontitis persistentes. ¿Ya? Añadido a esta, podríamos encontrar, ¿no? en la cavidad bucal la presencia de infecciones persistentes y también algunas lesiones rojas en la mucosa bucal. Cuando hablamos de la mucosa, hablamos de la mucosa gingival, o sea, de la mucosa de las encías, la mucosa de piso de boca, labios, ¿no? Vamos a encontrar estas características, ¿no? Estas lesiones enrojecidas. Y vamos a encontrar también la destrucción periodontal severa, que nos habla. Veamos esos casitos, ¿no? Las características. Y viene a nuestro consultorio, ¿no? Con movilidad dentaria, presencia de placa bacteriana y esta característica, este enrojecimiento característico. ¿Vean? Característico de estas enfermedades sanguíneas. Entonces, tendríamos que hacer un análisis mucho más claro y en la historia clínica, ¿no? O en la anamnesis o en el cuestionario que le hagamos con respecto a su salud general, ser incisivos en que si padece o no de alguna enfermedad o alguna condición sanguínea, porque puede ser contraproducente, ¿no? Si mi paciente, supongamos, tenga neutropenia cíclica, tenga una leucemia, y tan solamente hagamos el raspado y alisado radicular, podríamos generarle o de repente poner en peligro la vida de nuestro paciente. Cuando hablamos de la destrucción severa de los tejidos de soporte, veamos, ¿no? Antes nosotros manifestábamos, estos pacientes padecen periodontitis agresiva. Hoy en día hablamos de esa periodontitis de estadio 3, estadio 4, y veamos cómo se va perdiendo esos tejidos de soporte. ¿Ya? Miren, gran cantidad. Este diente prácticamente está sujeto ya tan solamente del ápice de los dientes. Veamos en estas condiciones. ¿Sí? Y aquí vamos a ver otro casito que hemos visto acá en nuestro hospital, ¿no? En el Hospital Carrión, cuando hacíamos nuestras interconsultas, ahí en este casito de una neutropenia, ¿no? Neutropenia cíclica. Veamos el enrojecimiento que no es común, ¿no? No es común que nosotros veamos este enrojecimiento en un paciente que venga por una gingivitis inducida por biofilm. Y en este caso hacemos el periodontograma y veamos, ¿eh?
la presencia de bolsas periodontales. Entonces, ¿necesita nuestra ayuda este paciente? Sí, necesita, porque miren la placa bacteriana que existe y de repente el hábito no es el adecuado. Y por eso que en la ponencia de la semana pasada hablábamos bastante de lo que es el uso de los aditamentos de higiene, ¿no? Qué importante es hacer una buena receta, ¿no? Nosotros como odontólogos, como cirujano dentistas, hacemos una consulta. En este caso es una consulta porque vamos a prescribirle lo que requiera para mejorar esta condición periodontal. Otra enfermedad que también es común ya en nuestro medio es el VIH, ¿no? O el SIDA, ¿no? O la presencia del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, es ya conocida esta enfermedad, pero ¿qué es lo que nos genera? Cuando nosotros hablábamos al inicio de la ponencia, de la charla del día de hoy, hablábamos que vamos a encontrar marcadores a nivel del surco gingival. Y es bien cierto, ¿no? Entonces, porque va a existir un aumento, ¿no? En este tipo de pacientes va a existir un aumento de microorganismos periodontopatógenos, como la Fusobacteria nucleatum, la Prevotella intermedia, el Agregatibacter, Actinobacillus, Actinomycetes comitans y la Porphyromonas gingival. Entonces, sus concentraciones, ¿no? Sus niveles de concentración de estos microorganismos nos pueden generar eritema lineal, gingivitis ulceronecrosante o periodontitis ulceronecrosante. Entonces, estas enfermedades, ¿no? Conocidas dentro de la nueva clasificación de enfermedades periodontales como enfermedad periodontal necrosante, van a ser determinantes de la presencia de un paciente con VIH, añadido a otros factores más, ¿no? Como por ejemplo disminución rápida de peso, presencia de diarrea, fiebre, ¿no? Añadido a la presencia de la enfermedad periodontal necrosante, entonces sí estaríamos pensando en un paciente con VIH. Ahora, los marcadores, ¿no? Que vamos a encontrar a nivel del surco gingival va a ser por esa lucha que va a hacer nuestro leucocito polimorfo nuclear para que estos microorganismos no ingresen al interior de nuestro cuerpo, generando, ¿no? Liberando bastantes citoquinas, ¿no? Liberando interleuquinas, liberando el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Liberando en términos generales citoquinas para defendernos. Y nosotros, como cirujanos dentistas u odontólogos, debemos darle las condiciones, el apoyo necesario al leucocito polimorfo nuclear para que haga lucha, ¿no? Para que haga frente a estos microorganismos. Entonces, eh, la patogenia de la enfermedad periodontal va a elevarse en relación a la patogenia del VIH. De hecho que sí, ¿no? Como es el virus de la inmunodeficiencia, es de que va a atacar al sistema inmunológico, va a llegar un momento en que este cuerpo ya no va a tener defensa. Y es una de las razones por la cual la enfermedad periodontal es mucho más severa, mucho más agresiva. Pero a estas bacterias, ¿no? Supragingivales e infragingivales o subgingivales, se van a añadir otros factores como el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, una higiene bucal deficiente, la edad y la raza. Entonces, acá tendríamos que de repente detenernos en el tema de la edad. Y muchas veces, ¿no? Nosotros cuando a veces hablo de este aspecto, nosotros decimos, el joven es infértil, es inmortal, ¿no? No le tiene miedo a nadie, a nada. Y se expone a estos microorganismos que en realidad no ven ni raza, ni sexo, ni condición económica. Entonces, son estos factores los que de repente son habituales encontrar en un paciente joven o joven adulto, ¿no?
Es bien raro, ¿no? Que un paciente adulto mayor se infecte el VIH por estar añadido a estos factores, ¿no? Podría ser tal vez por una transfusión sanguínea, pero en los pacientes jóvenes vamos a ver estos factores que van a añadirse, ¿no? A la enfermedad, elevando la patogenia de la enfermedad periodontal. ¿De qué marcadores hablamos? Si hablamos de fluido clavicular, de la elastasa neutrófila y de la beta-glucuronidasa, ¿no? Que son enzimas producidas por el leucocito polimorfo nuclear para darle frente, ¿no? A estos microorganismos que quieren invadir el interior del periodonto, que quieren meterse al periodonto y destruir ese periodonto. Entonces, sus niveles de concentración nos pueden indicar la presencia de una salud, ¿no? En este tipo de pacientes, la presencia de gingivitis o la presencia de periodontitis. Estos niveles de concentración, ¿no? de estas enzimas presentes en el fluido clavicular nos pueden determinar si el riesgo es alto o bajo en nuestro paciente. Si fuma, si un paciente fumador además tiene VIH y está en la enfermedad periodontal, vamos a observar que el hábito de fumar va a contribuir con la presencia de los microorganismos periodontopatógenos y con la formación del biofilm, elevando el hábito de fumar, elevando el riesgo de la presencia de la enfermedad periodontal. ¿Cómo vamos a verlo? ¿No? Es una característica de la enfermedad periodontal necrosante la pérdida de las papilas o decapitación de las papilas, nos dice, ¿no? Y podríamos observar con estas características, ¿no? La enfermedad periodontal necrosante, veamos, muy característica. Y esta enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad periodontal necrosante sí, en estas condiciones, sí va a generar dolor, va a generar fiebre, va a generar malestar general. Ahora, podríamos preguntarnos también, ¿todos los pacientes que tienen enfermedad periodontal necrosante tienen VIH? No. La respuesta es no. Muchos de nuestros pacientes pueden presentar enfermedad periodontal necrosante, pero como les manifestaba, tenemos que añadirle otras características más, ¿no? O sea, la pérdida de peso, ¿no? Un súbita, la presencia de diarrea, fiebres, algunas lesiones que no cicatricen, tos, ¿no? Puede ser. Entonces, esta sí, añadido a la presencia de enfermedad periodontal, sí nos va a indicar la presencia de VIH o la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, pero va a existir paciente que tiene enfermedad periodontal necrosante y no tenga VIH, sí. Y es acá otra condición sistémica que nosotros tendríamos que analizar, el estrés. Si mi paciente está estresado, puede generar estas características de la enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí entra la otra relación entre una enfermedad sistémica y la enfermedad periodontal. Y volvemos a repetir, ¿no? En medio de esta pandemia, muchos de nuestros pacientes han generado estas características, ¿no? Y a muchos de ustedes, colegas, de repente los han visitado con esa característica, ¿no? De un dolor severo en toda la cavidad bucal. Y cuando observan, ven estas características. Entonces, en este caso tendríamos que manejar el estrés, ¿no? El estrés, de cierto modo, es bueno, pero tendríamos que analizar las fases del estrés, ¿sí? Entonces, si no pasamos de esa fase de agotamiento, entonces es en estas circunstancias donde nos va a generar esta enfermedad. Así podríamos hablar, ¿no? O sea, si empezamos a desarrollar todas las enfermedades, de repente nos vamos a pasar toda la semana, todo el mes para poder hablar. Vamos a ver. También hay una relación existente entre la obesidad y la enfermedad periodontal, ¿no? Y hablamos de esa relación existente, de la cronicidad de ambos. Uno no se vuelve obeso de la noche a la mañana. Nos volvemos obesos a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer un análisis. La obesidad está considerada ya como una enfermedad crónica y tiene mucha relación con la enfermedad periodontal. También hablamos, mire, acá encontré también un artículo que nos habla del Alzheimer, ¿no?
relacionada con la presencia de porfiromonas gingivales. Entonces, acá es otra relación que nos llama a nosotros, nos llama a reflexionar de que el control del biofilm en la cavidad de nuestro paciente podría evitar en el futuro o podría disminuir el riesgo de la presencia del Alzheimer. ¿Ya? Y así podríamos hablar, ¿no?, de otras enfermedades vasculares, cardiovasculares. Hay enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, muy relacionada también con la enfermedad periodontal, donde muchos estudios se han encontrado, ¿no?, la presencia de porfiromonas gingivalis, de Prevotella intermedia, Tannerella forsyth, de la Agregatibacter actinomycetes comitans, presentes en las lesiones o en las articulaciones afectadas en estos pacientes. Y cuando se hace el análisis de la cavidad bucal, o sea, se hace el análisis periodontal, vamos a encontrar in situ la presencia, las características, ¿no?, de una enfermedad periodontal presente. Y así hay muchas otras enfermedades autoinmunes que van a tener esta relación. Y todas estas, como la enfermedad periodontal es una enfermedad acumulativa, o sea, es crónica, esta dinámica que existe, esta dinámica constante que existe entre el microorganismo y nuestras células de defensa, va a generar liberación constante de citoquinas. Y estas citoquinas pueden ser también contraproducentes, ¿no?, en el desarrollo de una enfermedad autoinmune en nuestro paciente. ¿Sí? Ahora, la presencia de porfiromonas gingivales. Las porfiromonas gingivales son bacterias periodontopatógenas características, ¿no? Y son responsables de la destrucción del periodonto de muchos de nuestros pacientes. Y tiene esa relación con estas enfermedades autoinmunes o inmunes, ¿no?, por esta liberación de citoquinas dentro del torrente sanguíneo. Y así tenemos muchos artículos que nos hablan, ¿no?, respecto a estas características. Aquí, en nuestro hospital, igual, ¿no?, nos envían esas interconsultas, pero tenemos que ir hacia el marco, a la parte que nos corresponde, estimados colegas, para poder hacer un buen control. Y el control lo sabemos manejarlo. Solamente tendríamos que hacer un diagnóstico claro para poder hacer el procedimiento que corresponde. Tenemos muchas otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no?, se trata de buscar la relación del COVID-19 con la enfermedad periodontal. Si bien es cierto, es una enfermedad nueva. Lo que sí nosotros tal vez tendríamos que buscar es cómo el COVID-19 ataca a por ejemplo, al paciente diabético, al paciente con obesidad, al paciente con hipertensión, al paciente con alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Y si hacemos ese análisis de la enfermedad periodontal, tiene esta relación con cada una de estas enfermedades. Entonces, ahí encajaría esta relación con el COVID-19, con la presencia del SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 hoy, como ya se manifiesta, ¿no?, este virus ha venido para quedarse con nosotros y ha venido también para conformar parte del biofilm dentro de nuestra cavidad bucal. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle frente? Es bien simple, ya lo hablamos la clase pasada, no, perdón, en la anterior charla, la capacitación de la semana pasada. Y ahí tenemos muchos artículos claros, ¿no? Artículos actualizados, ¿no?, de este año, ¿no?, del 2020. Bueno, nos estiramos porque si hay alguna pregunta al respecto para pasar al siguiente tema, que es el tema de la gestante, ¿no?, que también es muy importante para nosotros, para nuestros colegas que trabajan en nivel 1, nivel 2 y también para los que estamos trabajando en el nivel 3.
¿Sí? Entonces, nos estiramos un poquito. Si no hay alguna pregunta, de todas maneras, al final vamos a seguir con las preguntas, vamos a avanzar. La gestante, ¿no? Entonces, nosotros hablamos, en realidad, estas capacitaciones, estas exposiciones, las vamos dando para el Ministerio de Salud, ¿no? Y para también colaborando con nuestros colegas de la región. Y eso ya lo habíamos manifestado, vuelvo a repetir, ¿no? En la sesión, en nuestra ponencia de la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de gestante, ¿qué sucede? ¿No? En realidad, la mujer tiene ese privilegio de poder dar vida, ¿no? A diferencia del varón, el varón no puede hacer esto. Pero, ¿qué va a suceder con nuestra paciente si es que no se cepilla? ¿No? ¿Qué relación va a existir con la cavidad bucal? ¿Y por qué en los establecimientos de salud, dentro del paquete de atención de salud para la gestante, se incluye la atención odontológica? ¿Y por qué tenemos que darle importancia y bastante razón al buen uso y al buen funcionamiento de este paquete de servicio de salud a nuestra gestante? Y de eso vamos a hablar hoy día para darle explicación. De repente, dentro de nuestro grupo que esté escuchando, se encuentra también personal de salud, ¿no? Obstetra. Y vamos a ampliar un poquito sobre la gestante y cuál es el contexto, ¿no? De cuál es esa influencia del embarazo sobre nuestro periodo. Si bien es cierto, el embarazo es una condición de la mujer que va a durar un tiempo aproximado de 9 meses. Y hablamos de una condición porque es una condición sistémica. Y vamos a ver que el embarazo va a influir sobre diversos aspectos sistémicos en nuestra paciente gestante. Tenemos que hacer un análisis, ¿no? del contexto hormonal, qué es lo que sucede en la mujer y cómo estas hormonas podrían también generarnos, ¿no? Sin que sea gestante, podría generarnos la presencia de alguna patología periodontal muy similar a estas patologías que se van a presentar en la paciente gestante. Inicia con la unión de estas dos células, ¿no? Luego van a ir, se fecundan y van a ir hacia su desarrollo, hacia el útero. En este periodo, durante este periodo, ¿no? Desde la fecundación hasta el parto, van a generarnos diversos cambios sistémicos, ¿no? Cambios endocrinos, porque va a haber secreción de hormonas como estrógeno y progesterona, va a haber cambios cardiovasculares, va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber un gasto cardíaco. De hecho que sí, ¿no? O sea, si nuestra paciente va aumentando en volumen, su cuerpo va engordando, hablemos así, ese corazón tiene que bombear más sangre para ese aumento de volumen de nuestra paciente. Va a haber influencia, cambios a nivel pulmonar, es decir, va a haber aumento del aire circulante. Y claro que sí, si va a haber más bombeo de sangre, esta sangre va a llevar más oxígeno. Y al requerirse mayor oxígeno, va a requerir respirar más nuestro paciente. ¿Y cómo vamos a notar esto? Con una característica que se llama disnea, ¿no? Característica de muchos de nuestros pacientes gestantes. Va a haber cambios sistémicos a nivel gastrointestinal, ¿no? Los hábitos alimenticios van a cambiar, ¿no? O sea, algunos ya no van a querer comer, otros van a querer comer más, algunas comidas le van a dar náuseas, ¿no? Etcétera. Todos estos cambios alimentarios a nivel gastrointestinal. Entonces, estos cambios también son influyentes, ¿no? A nivel hematológico vamos a observar disminución del hematocrito, la hemoglobina y el número de eritrocitos, y lo que nos interesa a nosotros, ¿no? A nivel bucal vamos a observar dos condiciones, la gingivitis del embarazo y el granuloma gravídico. ¿Y cómo vamos a observar eso en nuestro paciente? Mire, si a nuestra paciente la vemos en el primer mes de embarazo, mire, posiblemente no pensemos, ¿no? Vamos a pensar que no está embarazada.
Pero si vamos avanzando, igual, ¿no? En esta condición, nadie podría decir que está embarazada. En el tercer mes, poquito, pero todavía dudaríamos. Pero ya en el cuarto mes, un poco que va cambiando, van habiendo estos cambios. Y todos estos cambios también van a observarse, ¿no? Se van a notar con cambios característicos también en la cavidad bucal. Y a partir de este cuarto mes ya los cambios son mucho más notorios, hasta el día del parto. Y vemos, ¿no? Están influenciadas por la presencia de estas hormonas, ¿no? La progesterona y de los estrógenos, quienes a partir del día 120 se van elevando en cantidad hasta el día del parto. Y estas hormonas van a tener influencia directa sobre el periodonto. Van a tener influencia directa sobre el periodonto. Entonces estamos hablando de dos condiciones claras. La gingivitis del embarazo. Entonces, cuando hablamos de la primera condición, que es la gingivitis del embarazo, hablamos de una condición que existe en la gestante, ¿no? Donde va a haber una relación entre la presencia de esta patología periodontal y la presencia de las hormonas gestacionales, ¿no? Como es la progesterona y el estrógeno. Y acá vamos a recordar lo que sucedía de repente en nuestro paciente con diabetes. Estas hormonas, al pasar al torrente sanguíneo, van a ser metabolizadas o fraccionadas, ¿no? Desde un fragmento regular hasta un fragmento más pequeño, ¿no? Y estos fragmentitos más pequeños son los que van a llegar hacia la zona del periodonto. Y a nivel del periodonto, estas hormonas van a tener receptores celulares, ¿no? Y estos receptores celulares se van a encontrar a nivel vascular, celular, microbiológico, inmunológico, generando cambios a estos niveles. Y vamos a ver qué cambios son. A nivel vascular, vamos a observar un aumento del fluido crevicular en relación a los niveles de esteroides. Va a haber una alteración de la permeabilidad del surco. La progesterona va a ser el principal responsable de los cambios vasculares de la encía. Estos van a inducir a dilatación capilar, eritema, edema, aumento de exudado, aumento de la permeabilidad capilar, y estas van a actuar sobre las células del endotelio vascular, ¿no? Entonces, estas células del endotelio vascular, al ser estimuladas por estas hormonas, van a ir separándose, y eso es lo que va a generar, ¿no? Esa permeabilidad capilar, ese aumento de volumen de la luz de los vasos sanguíneos. Va a haber una variación en la síntesis de las prostaglandinas, también influenciada por estas hormonas, y va a haber una supresión de la respuesta celular asociada al embarazo. Y esta respuesta celular tiene que ver mucho con los cambios inmunológicos. ¿Ya? A nivel del epitelio gingival y a nivel del tejido conectivo, o el conectivo gingival, también va a existir estos cambios celulares, ¿no? Va a haber disminución de la queratinización del epitelio gingival. La queratina, ¿no? Es un tejido muy necesario en nuestra encía. Si no hay esta queratina, no hay defensa, ¿no? No hay ese bloqueo, ¿no? De las sustancias irritadoras, de los diversos traumas que pueda soportar o tolerar esta encía, ¿no? Por ejemplo, el trauma del cepillado, o sea, las cerdas del cepillo al pasar, estas cerdas no nos dañan por la presencia de la queratina a este nivel. Pero si hay una disminución de esta queratinización o la presencia de la queratina, de esta proteína, entonces el epitelio o esta encía se va a tornar mucho más susceptible a laceraciones o a inflamaciones. Va a haber un aumento del glucógeno epitelial inherente a la disminución de la queratinización del epitelio gingival. Va a haber proliferación de fibroblastos. Entonces, como ya está siendo estimulada o hay una inflamación mucho más severa o constante, los fibroblastos empiezan a progresar y esta encía puede crecer, aumentar en volumen, ¿no? Por esa proliferación de fibroblastos. Va a haber un bloqueo de la degradación del colágeno, ¿sí? Y es una de las razones por la cual hay proliferación de fibroblastos también.
va a haber disminución de la polimerización basal o de la capa basal del epitelio. Si nosotros bien sabemos que este epitelio está formado por varias capas y esta capa basal ya no va a generar más células. Entonces, esa disminución de polimerización igual va a contribuir en la disminución, ¿no?, de la queratinización del epitelio. Todo esto nos va a conducir, ¿no?, en resumen, a una disminución de la barrera epitelial y un aumento, una exageración en la respuesta a irritantes de la placa bacteriana. A nivel microbiológico también van a existir cambios. Si bien es cierto, este nuevo ser, el bebé, ¿no?, solamente le pide un espacio a la mujer, ¿no? Dame un espacio para poder desarrollarme, crecer y luego tener vida,